Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy se dio a conocer una noticia que impactó a los amantes del cine, en el que el actor Bruce Willis dio a conocer por parte de su hija que se retiraba de la actuación debido a que padecía de afasia. Esta noticia nos sirve de pretexto para describir qué es la afasia. La afasia es un trastorno neurológico que se caracteriza por una alteración en la comunicación, ya sea por problemas para entender lo que le dicen a una persona, problemas para expresarse, problemas en el lenguaje para poder expresarse, o con combinación. Puede tener alguna alteración del lenguaje, cortando palabras, inventando palabras, siendo una pronunciación distinta de las palabras, etc. ¿Y por qué sucede la afasia? Resulta que la capa más externa de nuestro cerebro le vamos a denominar la corteza cerebral, y esas neuronas que se encuentran en la corteza cerebral son altamente especializadas. Esa corteza se encuentra dividida en distintas partes y cada región, cada pequeña área de esa corteza se especializa en una función. Por lo tanto, tendremos áreas especializadas en el habla. Si alguna de estas neuronas falla, podemos tener entonces problemas en la función que tenían que realizar, por ejemplo, entender el lenguaje, lo que me están diciendo, o poder expresar algo, o poder incluso escribir algo. Vamos a contar una breve historia de este problema. Este problema fue descrito por primera vez por Paul Broca, un neurólogo francés, que fue el primero que describió que la corteza cerebral o algunas neuronas de la corteza cerebral eran los responsables de este tipo de funciones. Entonces, existe una historia muy importante de una persona que trabajaba en el hospital donde laboraba Broca y que se le conocía como paciente TAN. ¿Por qué se le denominaba el paciente TAN? Porque lo único que podía expresar, independientemente de lo que se le preguntara, era tan, tan, tan. Es decir, esta persona tenía una incapacidad para poder expresarse, aunque su comprensión, todo lo que se le dijera, si se le pedía que hiciera algo, una tarea, etc., lo podía realizar de manera perfecta. No había problema, su problema era expresarse. Otras personas tienen problemas en entender el lenguaje, eso sería un problema más grave, entender el significado de algunas frases, entender algunas palabras dentro de la frase, o existen problemas para expresarse, desde problemas en que se cambia una palabra, la pronunciación de una palabra, el orden en el que van las palabras, no siguiendo la gramática, o definitivamente como nuestro paciente TAN, en donde ya no era posible expresar nada. Posteriormente, Broca, alrededor de 1861, hizo su descripción de que la corteza se encargaba de controlar este tipo de funciones, y posteriormente un neurólogo alemán llamado Karl Wernicke describió que existía otra región especializada en el entendimiento del lenguaje hablado. Por último, cuando tenemos pacientes de este tipo, ¿por qué ocurre eso? Puede ocurrir por múltiples causas, desde alteraciones en la oxigenación de las neuronas y que las neuronas mueren, principalmente una afección del lado izquierdo de la corteza cerebral izquierda, en la parte por arriba del oído. Puede haber alteraciones por isquemias, por una hemorragia, por una trombosis, o también puede haber alteraciones por la presencia de tumores, etc. Existen pacientes que padecen de epilepsia u otro tipo de trastornos y pueden empezar a alterar esto, o personas que tienen problemas de memoria, de concentración y que pueden empezar con esto. Es decir, las causas son múltiples. ¿Con quién se debe de acudir? Se debe de acudir con un médico neurólogo para poder hacer el diagnóstico. También se puede acudir con un médico psiquiatra para hacer evaluación si existe otra enfermedad asociada, como en el caso de las demencias, y posteriormente se tendrá que acudir a una rehabilitación que puede ser por el médico foniatra, por el logopeda y por el fonoaudiólogo, que serían los especialistas encargados de tratar este tipo de alteraciones. Existe terapia
que se puede realizar en casa o con la ayuda de determinadas aplicaciones en el teléfono. Estos especialistas pueden ayudar a la rehabilitación de este tipo de pacientes y hacer más lento el progreso de esta enfermedad o detenerlo según sea el caso. Lo importante es que no deben de quedarse sin atención médica, sin evaluación médica y que deben de atenderse lo más pronto posible. Espero que esta pequeña historia y esta explicación de qué cosas son las afasias haya sido de utilidad para ustedes. Cualquier duda pueden dejárnoslo en los comentarios y los esperamos en el siguiente video. Muchas gracias.